Hoy vamos a hacer labores de punto de cruz y para ello os voy a mostrar todos los materiales que vamos a utilizar. En primer lugar necesitamos hilos, ¿vale? Hay de diferentes marcas, las más conocidas son Ancor y DMC, aunque hay otros similares. Siempre se pueden comprar hilos que correspondan, pero tened cuidado porque lo mejor es para usar en un mismo cuadro hilos de la misma marca, porque si empiezas a mezclar marcas, el color no es exactamente el mismo. En segundo lugar, eliges el cuadro que quieras utilizar, ¿vale? Yo en este caso pues he elegido el cuadro de unas negritas y porque me ha gustado bastante. Siempre te viene un patrón con cada cuadro, pues por número o por letra, que cada letra o cada número corresponde a un color, ¿vale? Aquí tengo señalado, voy señalando cada vez que hago una letra o un número, lo señalo como que ya lo tengo hecho, ¿vale? Con rotuladores, como se quiera, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a necesitar también agujas de punto de cruz. Son agujas sin punta para que con la punta no se dañe la tela y se pueda coser mejor. Ahora explicaré cómo se cose el cuadro, ¿vale? En segundo, ya en último lugar, necesitamos una tela. La tela, como aquí podéis ver, es de algodón blanca y los cuadros, pues, las hay de diferentes tamaños. Dependiendo de la distancia entre los cuadros, entre los puntos, pues te saldrán unos cuadros más grandes o menos grandes, ¿vale? Cuando veáis un patrón y te dice el cuadro es de 40 por 30, por ejemplo, pues dependiendo de la distancia entre los cuadros te saldrá el cuadro de 40 por 30 o te saldrá más pequeño o más grande. Lo suyo es que te ponga la distancia entre los puntos en el patrón. Aquí podéis ver también que es un bastidor con el que se puede coser, aparte del punto de cruz, otras cosas, pero es muy adecuado para este cuadro. Si queréis coser un cuadro de pequeño tamaño, pues hay bastidores redondos más pequeños, ¿vale? Aquí voy a explicar cómo se maneja el bastidor. Manejar el bastidor es muy sencillo. Se cose, aquí tiene una tela en la cual se cose la tela en un lado y en otro, y luego se enrolla, ¿vale? Tiene unos tornillos con los cuales se va fijando y se va enrollando hasta llegar al punto donde nosotros queremos y hasta tener la tela tensa para poder dibujar, coser. Apretamos los tornillos, tensamos, apretamos los tornillos y una vez que tengamos ya la tela bien tensa, ¿vale? Pues ya podemos coser. En estos hilos que usamos para el punto de cruz son hilos que vienen con 6 hebras. Lo normal es que se cojan 2 hebras cada vez que quieras coser, ¿vale? Como tenemos aquí ya preparado. Si queremos que nos quede muy tupido, por ejemplo, con el color negro, que no queremos que se vea ningún hueco entre el blanco y el negro, el blanco del fondo y el negro, se utilizan 3 hebras en vez de 2, pero lo normal es utilizar 2 hebras. He elegido el color rojo y voy a explicar cómo se cose. El color rojo corresponde al número 1. Nos fijamos en el patrón y vemos que aquí se corresponde a esta zona. El número 1, voy a empezar por ahí. El número 1, yo como ya me lo conozco, empieza ahí, ¿vale? Muy importante a la hora de coser un punto de cruz, y lo importante para hacer un cuadro y que te quede bonito es que siempre tienes que coser en la misma dirección. Como sabéis, en un cuadro tiene dos diagonales, y entonces tienes que empezar siempre haciendo primero una diagonal y siempre otra.
Puedes elegir primero esta diagonal y después la otra, pero siempre que se siga el mismo patrón, siga el mismo esquema durante todo el cuadro, ¿vale? Siempre todo el cuadro tiene que ser primero esta diagonal y segundo esta, se ha elegido ese esquema. Eso es muy importante y fundamental para que te quede bien. Aunque parece que no se nota, al final se nota, si cada uno va en una dirección. Bien, muy importante. Es la tela del revés. Aquí, como veis, no hay nudos, no se pueden hacer nudos. Nunca se hace un nudo cuando quieras empezar. Siempre se cose, se deja la hebra suelta, un poquito suelta, un poquito, no mucho, porque si no se ve muy feo. Y luego le pasamos la aguja varias veces y para que se quede más fija, pues le podemos meter la aguja por en medio y se queda fijo, ¿vale? Muy importante para coser y que te cunda y que para hacer un cuadro con estas características pues tienes que usar las dos manos, tanto la derecha como la izquierda. La mano izquierda va debajo y la mano derecha va arriba. Sabéis que la aguja tiene cabeza y punta, ¿vale? Pues por debajo siempre vamos a ir con la cabeza hacia arriba. Con la mano izquierda por debajo iremos con la cabeza hacia arriba y buscaremos el agujero. Por encima, con la mano derecha coseremos y pincharemos con la aguja con la punta para marcar, ¿vale? En este caso vamos a empezar por donde marca el esquema, que es este punto. Como veis, voy con la aguja, con la cabeza, con la mano izquierda saco la cabeza de la aguja, con la mano derecha la cojo, marco primero esta diagonal, vuelvo a sacar la cabeza y marco con la punta. Vuelvo a sacar la cabeza. Al principio resultará un poco complicado ir buscando por debajo hasta que encuentre el agujero. Una vez que coja práctica ya va solo. Saca la cabeza por debajo con la mano izquierda siempre debajo y mete la punta. Saca la cabeza y mete la punta. Y así. Vuelve a sacar la cabeza. Como veis, siempre voy siguiendo la misma diagonal. Saca la cabeza y meto la punta. Bueno, pues como veis es así de sencillo y así de fácil hacer un cuadro de punto de cruz. Podéis empezar con uno sencillo, que sean de pocos puntos. Cuando eres más pequeño se suele empezar con cuadros de medio punto, aunque el punto entero también es muy fácil, como veis. Simplemente seguir el esquema, primero una diagonal, después otra, y también, muy importante, el uso de las manos, tanto la mano izquierda como la mano derecha. Mano izquierda siempre abajo y mano derecha arriba. Una vez que aprendáis a manejar este truco, ya veréis que es todo muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, tú también puedes hacerlo. Simplemente inténtalo.